Para ver las sincronías, ante todo tenemos que ser curiosos y estar atentos a lo nuevo. Y hay que aprender a indagar en nuestro interior. El universo es un oráculo, si tenemos la suficiente luz para ver en él. Pero hay dificultades. Ante todo, como en los oráculos antiguos, tenemos que ser valientes para escuchar las respuestas. Porque cuando nosotros tenemos demasiada luz, no vemos nada. Y cuando no vemos nada nos asustamos porque nos quedamos ciegos con tanta luz. Tenemos que adaptar nuestros ojos a la luz para poder ver en la luz. Entonces, nuestra primera reacción a la visualización de los símbolos y de las sincronías es el miedo. Así como la absoluta oscuridad muchas veces nos da miedo, la luz absoluta también nos genera miedo. Y no me refiero a cuando vemos coincidencias que se pueden explicar a través de un análisis o una reflexión. Eso lo aceptamos mejor. Cuando entra en nuestra capacidad de razonamiento, eso nos da tranquilidad. Me estoy refiriendo a cuando comenzamos a ver sincronías en todo el universo. Muchas coincidencias. Eso nos aturde, nos confunde y nos da miedo. Por eso nuestra capacidad de alcanzar estados de conciencia superiores siempre es gradual. No porque no tengamos potencialmente la capacidad de llegar a esos estados superiores, sino porque nosotros mismos nos limitamos por el miedo, por ese temor a la percepción de esa luz en su naturaleza original. El miedo es la primera reacción de nuestra existencia, generada por la primera percepción humana. Me estoy refiriendo a la percepción como la de un bebé recién nacido, o bueno, en general, cuando nos percibimos vivos. La primera reacción es el miedo a perder eso que tenemos, la percepción de la vida. Y ese miedo queda instalado en nuestra psiquis. Comprendemos que tenemos vida, luego lo primero que surge es el miedo. Y hasta tanto no podamos llegar a ese miedo para desactivarlo, el miedo se convierte en una prepercepción de todo. Todo lo que después vemos, todo lo que después percibimos de alguna manera, lo hacemos con miedo. Excepto la existencia misma, todo lo demás se percibe con miedo. Y si vencemos el miedo, desaparece la incredulidad. Entonces tenemos que regresar a esa percepción infantil, como niños chiquitos que tienen más facilidad para percibir las sincronías. Nosotros, en cambio, nos desarrollamos conceptualmente y vamos perdiendo esas visiones. Entramos en un estado de escepticismo. No somos capaces de validar nuestra experiencia. Lo que captamos a través de nuestra percepción con nuestras luces internas, no lo aceptamos como experiencia porque nos volvemos incrédulos, lo cual afecta nuestra capacidad de percibir lo que vemos. Atamos nuestra percepción de la realidad a la materia. Pero las expresiones de las formas que no están radicadas en la materia también son reales. Las sombras, por ejemplo, son tan reales como los objetos materiales que las producen. Y las sombras no tienen formas definidas. Varían de acuerdo a cómo se está iluminando el objeto que las produce. Son variables y reales. Estoy poniendo ejemplos, ¿se entiende? En definitiva, tenemos que ir más allá de lo que nuestra estructura social acepta y nos autoriza a percibir. Es interesante estudiar esto en el contexto de la apofenia. Bueno, la apofenia es percibir patrones y conexiones en sucesos o en datos que aparentemente no tienen sentido. Y como decía anteriormente, a diferencia de algunos estudios antiguos que sitúan estas experiencias en el terreno de lo patológico, hoy se acepta que la visión de patrones y conexiones en el ámbito de la vida diaria promueve la investigación y apoya la comprensión. Sé que aún es considerada una distorsión de la realidad. Por eso, insisto, se trata de cambiar el paradigma de comprensión del universo. La realidad está más allá de lo que nuestra mente nos autoriza a percibir. Y si queremos realmente conocer algo, tenemos que ir más allá de las formas materiales.
Y esto ocurre cuando percibimos cada cosa. Cuando nosotros vemos un vaso, no nos preguntamos qué es un vaso. Simplemente lo vemos, lo tomamos agua o lo que sea y punto. Pero ver la realidad implica percibir más allá de esa forma predeterminada, de cualquier objeto, ver más allá de los mismos conceptos. Recordemos que nuestra sociedad, nuestra cultura, nos llevan a ubicar la realidad únicamente dentro de percepciones predeterminadas, por lo cual cualquier otra percepción interna con luces propias es obstaculizada. Es obstaculizada por eso que ya está predefinido por nuestro grupo social, nuestro grupo cultural y amparado por el miedo y la incredulidad. El punto de percepción está en nuestro interior y puede ser pequeñito, lo cual nos ata al ego y nos sumerge en la inconsciencia. O puede ser enorme, lo cual nos integra a la conciencia universal y nos despierta la conciencia. Pero siempre el eje del universo es nuestra percepción. Entonces, la pareidolia, la capacidad de ver formas en luces, en sombras, puede ser entendida como la puerta de entrada a la percepción extrasensorial, un enfoque multidimensional de la percepción. En definitiva, tenemos que sacar nuestra percepción del molde mental en el que se encuentra, apoyado en el miedo y en la incredulidad. Y quiero aclarar que no estoy hablando de no dudar de nuestra experiencia visual. Dudar de la experiencia es muy sano y nos invita a profundizar en la experiencia. Lo objetable es no creer en la experiencia, descartar lo que vemos. Eso es el gran obstáculo. Porque si descartamos lo que vemos, si no creemos en lo que hemos visto, oído o tocado, no podemos avanzar en nuestra comprensión porque no creemos en nada. Luego, explicaciones hay muchas, pero lo primero es creer en lo que vemos y percibirlo, evitando los dogmas y los prejuicios culturales. Luego de eso, argumentos racionales y explicaciones son bienvenidos, pero no antes. Entonces, ver la realidad implica ver más allá de los objetos materiales, más allá de la forma, percibir la sustancia, para lo cual es indispensable ver los símbolos y las sincronías. Y partimos de las sincronías como constitutivas de las formas, y las formas como expresiones de símbolos universales. Es así que vamos descifrando de esta manera, paulatinamente, esos enigmas y acertijos del universo. Necesitamos comenzar a desarrollar la percepción intuitiva, sorteando las barreras de la mente. Así se perciben las sincronías, así interpretamos los símbolos, sorteando las barreras de la mente. La representación mental no debe estar antes que la experiencia, porque eso limita nuestra capacidad de apreciar y comprender. Entonces, solo cuando nuestra mente queda en ese estado de pasividad, comienzan a aparecer esas representaciones simbólicas que tienen un significado para nosotros aquí y ahora. Ese significado es lo que importa. Es en realidad lo que importa. No el medio por el cual haya llegado nuestra percepción, sino el significado mismo. Y para guiarnos en ese camino necesitamos conocer el lenguaje de los símbolos, que ya es otro tema. Un tema que es necesario estudiar en profundidad y detenidamente. Preciosa joya esperando la mano sabia.